próxima persona, a ver, estamos hablando él es psicólogo, licenciado en psicología y máster en conciencia de psicología transpersonal por la Universidad John Moores de Liverpool, licenciado en comercio internacional, etcétera, 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 amigo personal y el coorganizador conmigo de esa cumbre que estamos preparando para finales de julio, donde hemos dicho que venía el doctor Steven Greer y una serie de personajes y donde, bueno, pensamos 1.200 personas, que aquello va a trascender bastante. Por primera vez en Europa se van a poner encima de la mesa, bueno, encima de la mesa se van a poner cosas también, ya, mejor lo contamos otro día. En fin, no le robo ni un minuto porque tiene muchísimo que contarnos. Pepón Jover. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Miguel, por organizar este congreso y darme la oportunidad de poder presentar hoy lo que voy a presentar, que va a ser la primera vez que lo presente. Cuando lo estaba preparando, digo, ¿cómo voy a poder meter toda esta información en 40 minutos? Realmente es un choque de paradigmas, como os lo voy a mostrar. Es un conjunto de maneras de ver el mundo, de ver el universo, de ver la vida, que chocan. Y como consecuencia de ese choque, están revolucionando la conciencia de las personas. Bien, esto es un poco el índice de lo que yo os quería presentar hoy. Así resumidamente, lo más importante de todo es, bueno, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué somos? Pienso que esa es la pregunta más importante que todo ser humano se puede hacer. ¿Quiénes somos? ¿Qué soy? ¿Qué es esto? ¿Qué es mi persona? ¿Mi nombre? Todo lo que yo soy. Y eso viene condicionado en nuestra sociedad por la cosmovisión, por la manera de ver la vida que tiene nuestra cultura en este momento actual. Por tanto, la cosmovisión, la manera de ver la vida, afecta la identidad de los individuos, la manera que tienen los individuos de verse a sí mismos y de comprenderse a sí mismos y de actuar en el mundo. Os voy a mostrar el mito de la caverna de Platón. Pienso que es una metáfora fantástica para que de forma visual podamos hacer un zoom donde estamos ahora y ver que hay mucho más por descubrir. Vivimos realmente en un Matrix, en una ilusión, y la gracia es salir de esa Matrix. Oh, no, no. Para atrás, para atrás. Os voy a hablar brevemente de lo que son los paradigmas científicos, del filósofo e historiador de la ciencia Thomas Kuhn. Os voy a hablar de la disonancia cognitiva, que es una teoría psicológica creada por Leon Festinger, en la que habla que cuando uno tiene un conjunto de creencias y se enfrenta o entra, digamos, en relación con otro conjunto de creencias, ahí suele haber un cierto malestar, un conflicto, porque las cosas no encajan. Es como un puzzle que las piezas no encajan. Eso produce cierto malestar. Os voy a hablar del antiguo paradigma, el que ya se queda atrás, que es el de la mecánica newtoniana, el universo como una máquina. Y os voy a hablar del nuevo paradigma, que ya Alex y supongo que esta mañana ya os han hablado, que es el mundo de la cuántica, de la realidad multidimensional, holográfica. Y os voy a hablar del paradigma de la exopolítica, algo que creo que en España no se ha presentado. Pienso que hoy es la primera vez que se presenta y lo presento, tengo el placer de presentarlo yo. Y por último, compartir con vosotros una visión que yo tengo, una visión de un nuevo inicio, de una nueva humanidad. Bien, como os decía, el yo, la identidad, el quién yo soy lo que hago, yo soy lo que trabajo, yo soy lo que he estudiado, yo soy mi profesión. Yo soy padre, yo soy madre, yo soy hijo, yo soy abuelo. ¿Qué soy? ¿Soy realmente eso o soy mucho más? Esa identidad personal viene definida por la constelación de valores que tiene la sociedad, por la manera que tiene la ciencia de entender la vida, de lo que somos. ¿Somos materia? ¿No lo somos? ¿Somos espíritu? Una cosmovisión, aquí brevemente definida, es ese conjunto de opiniones y creencias que definen esa manera de ver el mundo. Pero es una, no tiene por qué ser la totalidad.
esa cosmovisión, en cuanto estuve pensando, ¿de qué manera está afectando esa cosmovisión, esa manera de ver el mundo a los individuos, ¿no? Y afecta realmente en todo. Y si uno se para a pensar, dice, todas mis acciones, todos mis pensamientos y mis emociones están siendo afectadas por esa manera de ver el mundo. Si nos vamos al antiguo Egipto o nos vamos a Grecia, son maneras distintas de ver el mundo. Y en la sociedad actual también ocurre lo mismo. Y afecta pues, a lo que entendemos por vida o muerte. ¿Hay vida después de la vida? ¿Qué somos? ¿Qué no somos? ¿Qué es normal? ¿Es normal lo que estoy diciendo? ¿Es anormal lo que voy a hablar? ¿Es posible? ¿Es imposible? ¿Es posible la telepatía o es imposible? ¿Es justo? ¿Es injusto? Yo sobre todo os voy a hablar de libertad, pero para poder hablar de libertad hay que hablar de cadenas. Porque, como dice David Icke, si no ves los barrotes de la prisión en la que estás, no sabes que estás encarcelado y crees que eres libre. Y quien controla el conocimiento y la información que llega a la sociedad, que llega a las universidades, que llega a las escuelas, pues está controlando las mentes de los individuos. Está controlando su libertad. Y como que todos la compartimos, pues nos parece que es normal. Pero cuando alguien sale y ve cosas que no ven los demás, dice, hombre, pues hay mucho más. El mito de la caverna de Platón, seguro que muchos lo conocéis, lo hemos estudiado en el colegio, pues vamos a hacer un pequeño repaso. En esta imagen pienso que queda recogida todo lo que voy a decir después. Así que la podéis ir memorizando y la podéis ir recordando a lo largo de toda la tarde. Lo que yo vaya diciendo. No se ve muy bien porque no hay mucho contraste, pero aquí hay unos seres, unos individuos que desde el nacimiento viven encadenados, de pies, de manos y de cuello. Y solamente pueden ver esta parte de aquí. Ven unas figuras que se mueven, son sombras. Y esas sombras están siendo proyectadas por estos guardianes que hay aquí, que caminan hacia aquí, y que llevan unas figuras que son más reales que estas. Y ahí tenemos un fuego que proyecta esa luz, que proyecta las imágenes. Entonces, estos individuos de aquí, que no se ven, pero están creando una cosmovisión, están creando un entender del mundo, están desarrollando un lenguaje, están llamando a las cosas. Esto se llama un atril, esto se llama el suelo, esto se llama un micrófono. Pero se están basando para crear esa realidad en sombras. Y claro, nosotros que estamos fuera, vemos que son sombras, que eso no es realidad. Sin embargo, para los que están ahí dentro, es realidad. Así que construyen una sabiduría, construyen una ciencia, una política, una economía, basada en sombras. Pero ¿qué ocurriría si uno de estos individuos se soltase de las cadenas y empezase a trepar hacia arriba? Pues diría que se ha vuelto loco, porque empezaría a ver cosas que no estaba acostumbrado a ver, que en su cosmovisión, en su manera de ver el mundo, no existían. Por lo tanto, necesitaría un proceso de adaptación. Su mente necesita adaptarse a lo nuevo. Porque cuando viese esto o viese aquello, diría, ¿pero estoy alucinando? ¿Tengo un estado psicótico? ¿Se me ha roto la mente? ¿Qué ha pasado todo esto? Así que necesitaría un proceso de adaptación. Pero a medida que va subiendo se va dando cuenta de que es muy real. Y cuando llega arriba y ve el sol, y ve los pájaros, y ve la naturaleza, y ve que hay otros individuos, dice, ¿pero en qué estado estaba yo? Entonces, después de adaptarse a la luz del sol, y adaptarse al mundo externo, y ver que donde estaba era el mundo de cavernas, dice, pues tengo que volver. Tengo que volver a compartir con los que están en la caverna lo que yo he visto. No me puedo quedar ahí arriba. Siento compasión por ellos, porque son esclavos, tienen cadenas. Así que ese proceso de subir es lo que yo entiendo el proceso de despertar de la conciencia, del cual hoy se habla mucho. Pero tela el viaje de su vida. Sí, vas pasando. Pues estas son solamente algunas preguntas, pero bueno, ya las he comentado. Es que la mayor parte de las veces tomamos por real
únicamente lo familiar, lo que nos es conocido. Y lo que no nos es conocido no forma parte de nuestra realidad. Así que cuando nos la presentan, pues hay un choque. Esto no puede ser. Mi realidad es esta, no es aquella. Ese viaje de ascensión es el viaje del héroe. Es el viaje que Joseph Campbell, mitólogo, historiador de las religiones, explica en un libro que se llama El héroe de las 1000 caras, en el que hace un estudio a lo largo de toda su vida, de todas las religiones y mitologías, de todos los tiempos y todas las culturas, y ve que hay un único patrón. Hay un patrón que llama el monomito, en el que en todas las culturas hay un proceso que los individuos siguen en esa búsqueda de la verdad, en esa búsqueda de la libertad, como Buda, como Jesucristo, o como Gandhi, etcétera, etcétera. Y estoy seguro que todos sabéis, o habéis vivido, o estaréis viviendo, como lo estoy viviendo yo, y es que cuando uno empieza a despertar, se tiene que retirar del mundo conocido, se retira. Empieza a explorar otros territorios. Y ahí tiene iniciaciones, tiene experiencias que le dan conocimiento sobre la realidad, sobre sí mismo. Y cuando obtiene ese conocimiento, necesita volver para volver a explicar, para comentarlo con otros, para enseñar a otros. No se puede quedar con ese conocimiento, necesita volver, porque siente que tiene que dar servicio a los demás. Así que es el regreso. Pero el regreso no es fácil porque te pueden matar. Porque como estás compartiendo una visión que no es compartida por los individuos, te pueden tildar de todo. Incluso te pueden matar como ya ha pasado. Y sigue pasando. Así que los héroes, como dice Joseph Campbell, son monumentos al gran potencial que todos tenemos como seres humanos, que está encerrado en nosotros mismos. Y tenemos que hacer frente, como decía Alex, a ese guardián del umbral. Tenemos que atravesar esa barrera del miedo para poder resurgir. Debemos morir para volver a resurgir. Estoy seguro que conocéis esta imagen de Matrix. ¿En qué realidad estamos viviendo? ¿Queremos la pastilla azul o la pastilla roja? Seguro que muchos ya habéis tomado la decisión. Aquellos que despertamos de Matrix, de esta ilusión que estamos viviendo, somos realmente héroes en busca de la verdad. Nos arriesgamos a la crítica, nos arriesgamos a que los demás nos señalen, pero el riesgo vale la pena, porque vale la pena defender la verdad que evidentemente es verdad para uno. Y cuando uno se libera de esa Matrix, lo que se libera es la mente, es la conciencia, es el miedo. El estado anterior a ese inicio del despertar, el camino del héroe, ¿en qué estado está nuestra conciencia en ese estado? Y me interesa muchísimo todo ese proceso del héroe, todo ese proceso del despertar. Nuestro estado anterior es que necesitamos seguridad, necesitamos protección. Las creencias sociales son aceptadas como reales, la moral es vista como la normal, como la apropiada. Los límites son vistos como naturales. Uno no se cuestiona absolutamente nada, uno sigue en la rutina, en el día a día. Estoy seguro que todos conocéis que se llama Maya en sánscrito, en la India, en el mundo oriental. Y en Occidente, hipnosis compartida. Y claro, evidentemente, como que estamos dormidos, pasa desapercibido. Porque como estamos en ese estado, no nos damos cuenta que hay algo más. Así que a veces es muy difícil explicar a alguien que está en este estado lo que uno ve. Hay varias palabras como hipnótico, autómata, robot, anestesiado, etc. Como dice Rochelle Walsh, uno de los investigadores del chamanismo, el individuo tiene que pasar de un estado de tribalización, en el que su cosmovisión, su mundo es de la tribu, a una visión mucho más universal, mucho más global. Pero para eso tiene que experimentar por sí mismo. Tiene que atravesar esos umbrales. Bien, vamos a paradigmas científicos.
No me voy a detener mucho, pero más que nada, para que, si no conocéis, para que brevemente conozcáis lo que es. El término paradigma significa modelo o ejemplo, que podría ser similar a cosmovisión. Según Thomas Kuhn, historiador, filósofo de la ciencia, es una completa constelación de creencias, valores y técnicas que están compartidos por los miembros de una comunidad. Y es un conjunto de prácticas que definen una disciplina científica durante un periodo específico de tiempo. Y eso es lo que yo comentaba al principio. Nuestro modelo mecanista, newtoniano, está llegando a su fin, porque las teorías cuánticas están revolucionando ese paradigma anterior. Pensando un poco e investigando, ¿qué factores hacen que una cosmovisión, que un paradigma se mantenga? Dice, pero ¿cómo puede ser que no lo vean aquellos que vemos un poco más allá? Digo, pero es que hay muchos factores que mantienen esa manera de ver el mundo. Organizaciones profesionales que lo legitiman, líderes sociales que hablan de ello, un periodismo que escribe y que publica, evidentemente las agencias gubernamentales que lo oficializan, educadores en las universidades y en las escuelas, conferencistas que hablan sobre ello, cobertura mediática en la prensa, en la televisión, en la radio. Y evidentemente fuentes financieras, porque si no hay dinero no se puede investigar. ¿Quién investigaría sobre toda la investigación de Hammer, por ejemplo? No, nadie encontrará becas para eso. Pero sí para estudiar la quimioterapia o la radioterapia. Eso, lo que queráis. Se premia a los investigadores, premios Nobel, premios de Asturias. Se premia lo que interesa para el paradigma. Y evidentemente se ignora, se ridiculiza y se rechaza a aquellos que no lo comparten. Bien. Choque de civilizaciones, choque de paradigmas. Cuando dos mundos, dos maneras de ver el mundo se confrontan, lo que ocurre es que en la realidad empiezan a ocurrir cosas, fenómenos, que no pueden ser explicados por el paradigma anterior, anomalías. Coincidencias, la casualidad. No, no es casualidad. La sincronicidad que decía Alex. Como decía Jung, cuando entras en ese estado y la mente empieza a afectar la realidad, es como que eres parte de esa realidad también. Así que los científicos se van dando cuenta de que el paradigma que estaban adoctrinados desde la universidad no les sirve para explicar muchas cosas que pasan ahí fuera. Antes de entrar en los paradigmas, me gustaría también comentaros así brevemente lo que es la disonancia cognitiva. Pienso que es súper importante, porque si hacemos un zoom a nuestros procesos internos psicológicos sobre cómo reaccionamos ante nuevos conceptos, nuevas ideas, Leon Festinger, en la Universidad de Stanford, desarrolló una teoría que se llama disonancia cognitiva, en la que decía que necesitamos un estado coherente de creencias, de valores, de maneras de ver el mundo. Necesitamos sentirnos que todo nuestro sistema tiene un orden, tiene un sentido. Pero cuando nos presentan algo que no cuadra con lo que nosotros creemos, se produce un malestar. Y eso pues, nos genera emociones de no nos sentimos muy cómodos. Así que esa sensación desagradable es lo que se llama disonancia cognitiva. Y todos lo hemos vivido, todos hemos estado en un grupo de personas en la que nosotros teníamos una posición y los demás podían tener otra. Así que, pues a veces te callas o te confrontas o tratas de imponer tu punto de vista o ahí hay una sensación rara. El grado de disonancia, o sea, el grado de malestar, depende de la cantidad de elementos disonantes, que es lo que yo luego os voy a presentar, una serie de ideas que pueden ser gran cantidad de cosas disonantes, como el paradigma de exopolítica. Y lo importante es que son, o sea, si realmente rompen de base nuestras estructuras, nuestras creencias sobre la realidad. Esos son dos ejemplos muy sencillos, que un no fumador que le digan que fumar produce cáncer, pues no le afecta para nada. Pero un fumador que le digan que le produce cáncer, pues eso ya no le gusta tanto. Así que hay muchas estrategias para procesar esta información.
Hay muchas, pero ignorar, rechazar y negar son muchas de las que utilizamos. Para todo. Son mecanismos de defensa. Bien, entramos en los paradigmas. Este es el que estamos viviendo actualmente y el que se está quedando atrás. La realidad está ahí fuera, fuera de mí. Desde aquí dentro estoy viendo lo que ocurre fuera y esto es real. Y aquí yo también. Y todos vosotros también estáis ahí fuera. Y yo no tengo ninguna interacción con vosotros. Somos seres independientes. Como consecuencia, evidentemente, esto está fragmentado. Esto está aquí y esto está aquí. Y aquí en medio no hay nada, hay aire. Si le quitamos el aire, queda el vacío. Así que la realidad está fragmentada. Todos son partes sueltas. Así que una de esas frases que todos conocemos es que si no lo veo, no lo creo. Solo existe lo que podemos medir, lo que podemos ver. Todo lo demás no existe. Así que si de aquí a ahí no hay nada, es que no existe nada. Eso nos lleva a lo que se llama reduccionismo, es que todo lo reducimos a la materia. Esto es materia. Si yo reduzco esto molecularmente y lo voy analizando con aparatos para ver la estructura molecular, al final todos son átomos y ahí nos quedamos. Con lo cual lo que yo preguntaba al principio, ¿quién soy yo? Yo soy materia también. Mi mano, mi cerebro, mi yo, mi identidad, también se reduce a materia, a átomos. La realidad es únicamente material. Y la vida es un accidente cósmico. Estamos aquí por casualidad. Bien, la ciencia actual lo que ha estado haciendo es observar el mundo, sacar las leyes de cómo funciona, para poderlo controlar, para poderlo manipular y poder predecir. Así que, según este paradigma, la realidad es controlable. Si yo conozco todas las variables y todas las funciones, podemos controlar, podemos manipular la realidad, como estamos haciendo con el ADN, por ejemplo. Como consecuencia, la realidad y la vida no tienen ningún propósito. Estamos en el universo pues como un accidente. Y estamos aquí encerrados en este planeta Tierra, no sabemos bien por qué. Y tratamos de buscar teorías de por qué estamos aquí. La vida no tiene propósito y cada uno le ha de dar sentido a esa vida. Así que nuestra teoría nos dice que hemos evolucionado desde el Big Bang, desde la nada al día de hoy. Puede ser o no puede ser cierto, no lo sé. Pero la cuestión es que desde ese Big Bang todo es materia que se expande, evoluciona y nosotros, por arte de magia, hemos aparecido aquí. Eso desde el punto de vista científico. Como consecuencia existe una selección natural de los individuos más fuertes. Hemos evolucionado desde la ameba, el ser humano, y claro, sobrevive lo más fuerte, pero ¿eso realmente es así? La conciencia, el gran misterio, el último misterio que queda supuestamente por resolver. Cuando muero yo, cuando morís vosotros, ¿qué queda? Según esta visión no queda nada porque todo es materia, con lo cual mi sentido de identidad desaparece. Mi conciencia está aquí dentro, no puede salir ahí fuera. Mi mente está aquí dentro. Mi mente es el efecto de las conexiones neuronales de mi cerebro. Eso es todo. Siguiente. 2 puntos más. La realidad es tridimensional. Tiene un largo, tiene un ancho, tiene un alto y basta. No tiene nada más esta realidad. Eso sí, tiene un poco de tiempo, que me queda poco tiempo para seguir hablando. Y, como decía antes Alex, la única manera de conocer la realidad es a través de la razón. Todo aquel ser que investigue la realidad, aquella persona que le ponga emoción, que le ponga intuición, eso no es ciencia. Tiene que ser racional, tiene que ser lógico. Cuando la mayor parte de los científicos hay un componente personal, emocional y de ego muy importante.
Igual realmente no es así. Consecuencias sociales. Evidentemente favorece la competición. Si yo soy materia, si hemos evolucionado desde la nada, desde el Big Bang, ha de sobrevivir el más fuerte, pues hemos de competir entre nosotros. Eso favorece, evidentemente, un individualismo. Y ese individualismo hace que nos volvamos más egoístas, porque hemos de mirar por nosotros mismos. Así que en momentos de crisis hay que mirar para nosotros, porque si no, la noche nos va a comer. Así que hay un narcisismo, hay una ensalzación del ego, del yo, de la identidad. Y el hedonismo, la búsqueda, la necesidad del placer. El placer para hoy. Un nihilismo, claro, como somos materia y la vida no tiene propósito, pues no creo en nada. Al menos los ateos creen que no existe Dios, al menos creen en eso, pero es que los nihilistas no creen en absolutamente nada. Por tanto, hay una división de clases, de etnias, de culturas, de lenguas, de razas, de identidades. Hay una destrucción del ecosistema, porque hay una necesidad imperante de sobrevivir, de competir, de conseguir para nosotros, únicamente para nosotros, nuestra familia. Por tanto, hay una falta de amor, de respeto, de tolerancia, de compasión. Hay, evidentemente, una desconexión y un aislamiento del cosmos y de lo que realmente somos. Supongo que muchos conoceréis esa pequeña pirámide que está en el billete del dólar y los que están arriba. Quien controla el conocimiento, controla la realidad. Pues todas. Consecuencias sociales. Desfavorece toda la conexión con la intuición, con la imaginación, con la creatividad. El sentido de la vida se vuelve únicamente productivo, hay que ganar dinero, hay que producir, hay que ser útil en la sociedad. Por tanto, hay una alienación del individuo. Los individuos sienten cada vez más vacío internamente, porque no tiene propósito su vida, el tener no sirve, no es suficiente. Consumimos y consumimos y consumimos y compramos, pero eso no nos llena. Hay un vacío ahí existencial que lleva evidentemente a una depresión. Somos esclavos de este sistema, de esta cosmovisión. Estamos aquí encerrados en esta Matrix, en esta ilusión tridimensional. Somos esclavos del sistema, somos esclavos productivos. Bueno, esto es un resumen, que la verdad no tengo tiempo, que resume un poco todo lo que he dicho. Nuevo paradigma, multidimensional cuántico. Pues esto así. El mundo cuántico es el mundo de las partículas subatómicas. Conocemos la ecuación de Einstein, E es igual a mc cuadrado. Eso establece la equivalencia entre la energía, entre la materia y la luz. Significa que yo soy luz. Esto es luz. Porque si esto es materia, también es energía, pero también es luz. Así que todo lo que existe es luz cristalizada. La realidad se vuelve una probabilidad cuántica. Hemos dicho antes que la realidad está ahí fuera y yo no puedo afectarla. Sin embargo, sabemos desde todo un conjunto de experimentos que se llevan haciendo los últimos 100 años que la mente y la conciencia interaccionan en la realidad. De eso ya se ha hablado en la creación de la realidad esta mañana. Porque el observador modifica lo observado. Estamos en un todo. No estamos independientes. Vosotros estáis allí, yo estoy aquí. No. De hecho, somos todos uno. Pero somos todos uno no en este nivel de realidad, sino en un nivel mucho más profundo. Desde el vacío cuántico. Ahí sí somos todos uno. El principio de no localidad. Eso significa acción a distancia. O sea, yo desde mi conciencia, desde mi mente, puedo afectar a las mentes que están aquí. Puedo afectar a la realidad que está fuera. Porque dos partículas separadas que se comunican de forma instantánea, eso en el mundo mecanicista es imposible. Es una realidad holográfica. Porque la parte, aquí delante mío está todo el universo. La parte contiene el todo y el todo contiene la parte.
Y evidentemente la realidad no es tridimensional, es multidimensional. Steve Hopkins habla de 11 dimensiones, pero posiblemente haya muchas más. La realidad es información. En resumen, somos seres multidimensionales en conciencia, viviendo en una realidad multidimensional. Y cuando empezamos a experimentar estados alterados de conciencia, como por ejemplo los descritos por la psicología transpersonal, Stanislav Grof, psiquiatra, en lo que uno puede acceder a la conciencia cósmica, uno puede acceder a sentir la conciencia del planeta, uno puede acceder a sentir la conciencia de grupos de personas, de animales, de plantas. Se da cuenta que la conciencia no está aquí encerrada, puede extenderse mucho más allá. Consecuencias sociales no tienen nada que ver con las otras. Favorece la unidad, la cooperación, la generosidad, la ayuda, la evolución, el respeto, la libertad entre sus individuos. La vida se vuelve una evolución de sus seres, una evolución espiritual, no un sentido productivo. Estamos aquí para evolucionar, no para producir. Y es importante la responsabilidad. A medida que se produce ese proceso de despertar, uno se vuelve responsable de sí mismo, de sus pensamientos, de sus emociones, de sus acciones y sus palabras, porque sabe que afectan a la realidad ahí fuera. Lo que yo pienso os está afectando y lo que vosotros os pensáis me está afectando a mí. Así que uno se vuelve cada vez más responsable de sí mismo. Si yo me cuido y yo me sano a mí mismo, os voy a sanar a vosotros. Si vosotros os sanáis, me vais a sanar a mí. Y así vamos a sanar a todo el planeta. Bien, el último paradigma. Exopolítica. Acordaros de la caverna de Platón. ¿Dónde estamos? Estos son dos héroes, diría yo. Uno es Alfred Weber, que va a venir a Barcelona el 25 y 26 de julio. El otro es Michael Salla. El primero trabajó para la administración Carter, los años 70, en un programa de comunicación extraterrestre que fue vetado por el Pentágono. Y el segundo ha fundado el Instituto de Exopolítica en Hawái. Ambos están investigando y están echando adelante el paradigma de que se llama exopolítica, en el que se estudia la presencia extraterrestre en el planeta Tierra, se estudia las implicaciones para la humanidad, las relaciones entre nuestra civilización y otras civilizaciones, y se estudia los actores políticos, instituciones y procesos que están asociados con la presencia extraterrestre, así como de qué manera los gobiernos nos han estado encubriendo tal presencia y por qué. Evidencia hay la que queráis, solo hay que ir a buscarla, pero no sale por los medios, ni la televisión, ni la radio. Tenéis el primer libro de exopolítica aquí, por Rafa, extraterrestres, en España y en español. Testimonios militares, gubernamentales, astronautas, testimonios por contactados, abducidos, ovnis. Este último año y medio, montones de países están desclasificando sus archivos sobre presencia ovni, muchísimos. Esta semana, el gobierno de Inglaterra está desclasificando sus archivos ovni. Lleva un año desclasificando. Más de 4.500. OVNIs detectados por radar, documentos filtrados, visión remota, círculos de las cosechas. Estructuras en la Luna y en Marte. La NASA nos cuenta un cuartito de la verdad, o menos, o nada. Filtra todas las fotos que llegan. Les cambia el color. Artefactos, objetos y cráneos. Canalización, restos arqueológicos. A través del arte. Y teorías como panspermia o ecuación Drake. La ecuación Drake sostiene que hay 10.000 civilizaciones ahí fuera, solamente en nuestra galaxia. Stephen Greer, Disclosure Project. Este hombre tiene detrás más de 500 testimonios militares, gubernamentales, astronautas, que defienden, que son conscientes y que han trabajado en programas del gobierno en la sombra con el tema extraterrestre. Un testimonio que trabajó para la OTAN con un nivel de seguridad de los más altos, Cosmic Top Secret. Tenía acceso a información que la mayor parte de la gente que estaba por debajo no tenía.
Va a venir a Barcelona a explicarnos y dar su testimonio de lo que realmente sabe. Este es un documento del 54. Extraterrestrial, no hace falta que supongo que lo traduzca, lo voy a traducir. ¿Cómo recoger las naves que se han estrellado, naves extraterrestres? Es un manual que clasifica 57 especies distintas. Este hombre trabajó con este manual. ¿Sí? Es testimonio, forma parte del Disclosure Project. Ahora, como que se están jubilando, están empezando a hablar. Recientemente, el año pasado, astronauta Edgar Mitchell asegura que ya ha habido contacto con extraterrestres. Un hombre que tiene varios doctorados, que trabajó para el MIT, que pisó la Luna. Algo tendrá que decir. ¿Esto es humano? Se dice que no, que alargaban la cabeza. Este hombre va a venir a Barcelona a hablarnos de por qué esto no es humano. Y va a venir a Barcelona a explicar muchas otras piezas que no encajan con el sistema y con el paradigma científico que tenemos actualmente, pero que quedan retiradas de los museos, quedan en las catacumbas de los museos y no se muestran, porque contradicen el paradigma. Círculos de las cosechas, miles por todo el planeta. ¿Esto quién lo hace? Evidentemente sabemos que la CIA estaba encargada de desinformar, haciendo que grupos de humanos creasen algunos de estos. Y sabemos que hay otros grupos de humanos que se querían hacer notar y también los creaban. Pero hay muchos otros que no, con formas súper complejas de geometría sagrada, muy difíciles de hacer. ¿Por qué no han dicho nada los gobiernos? Muy brevemente. Se explicará mucho más en el Congreso de julio. Hay 4 informes y muy importantes. Pánico social. Si se dice que hay extraterrestres y que están en la Tierra, pánico, nos atacan, nos invaden. Eso es lo que nos han transmitido por las películas, con gran intención. Hay una desintegración de la sociedad. ¿Por qué hay una desintegración de la sociedad? Precisamente porque es un paradigma que de base desmonta nuestro sistema. No venimos del mono, porque claro, ellos también vienen del mono o no vienen del mono. ¿Ellos tienen dinero? Pues yo creo que no. ¿Trabajan para producir? Pues yo creo que no. El apego al poder, intereses económicos y políticos, uno de los grandes problemas. Estas son estrategias utilizadas por los agentes de inteligencia americanos, CIA, NSA, FBI, etcétera, etcétera. Política de negación estricta, desacreditar toda investigación civil, ridiculizar a aquellos que hablan de la presencia extraterrestre. Estamos programados para responder así. Acciones legales, sabotaje financiero, sabotaje informático, amenaza e intimidación. La retahíla. Lo último, la muerte. La mayor parte de la gente, muchos que han estudiado el tema extraterrestre han muerto cuando llegaban a ciertas verdades. Pero cada vez son más. Cada vez son más las personas que se atreven a hablar de ello, siendo conscientes de que es tan importante que vale la pena dar la vida por ello, porque va a revolucionar la vida. Nos va a hacer libres. Consecuencias sociales. Inimaginables. 3 preguntas, solo. ¿Quién está ahí fuera? ¿Y por qué estamos aislados? ¿Cuál es el verdadero origen del ser humano? ¿Venimos de la ameba? ¿Venimos del mono? No creo. Y la primera pregunta de todas, ¿quiénes somos entonces? ¿Qué somos? Las consecuencias afectan a todas las disciplinas. Bien, para terminar, un nuevo inicio, una nueva humanidad. Como consecuencia del paradigma de la exopolítica, que he presentado muy brevemente, y el paradigma de la cuántica que está dentro del paradigma de la exopolítica, realmente lo que nos espera es una nueva humanidad
una humanidad de libertad, para romper y salir de esa matrix, de esa ilusión en la que vivimos, y nos mantienen a través de manipular la información y el conocimiento. Son 7 principios que, pienso, resumen. Soy consciente de la sombra y parte oscura de los gobiernos. Entiéndase, nuevo orden mundial, Bilderberg, Illuminati. Soy consciente de que el planeta está atravesando una transformación profunda. Luego nos hablarán del 2012. Soy consciente de que no estamos solos, ni en la galaxia ni en el universo. Soy consciente de que existe energía libre. Esta mañana ya os han hablado. Eso va a revolucionar la economía. Soy consciente de que somos seres espirituales evolucionando en conciencia. Soy consciente que, como tales, tenemos el poder de crear una nueva humanidad. Porque nuestra conciencia puede crear esa realidad. Solo hemos de despertar. Y yo espero que vosotros queráis contribuir a ese despertar colectivo, a ese despertar global, para crear un nuevo lugar donde vivir en este planeta, donde podamos ser libres. Muchas gracias.